estudiantes de microbiología. Mi nombre es Magali Rivas, profesora de este curso y también del curso de fisiología animal. Esta clase la subí al Classroom, la unidad 1, introducción a la microbiología. Voy a dar un pequeño esbozo de este tema y deben complementar con la bibliografía, ¿okay? Con las que le coloqué. También puede ser otra que ustedes encuentren o tengan a la mano. Voy a hablar un poquito sobre la historia de la microbiología, cómo se inició. Antes debo definir lo que es la microbiología. Como ustedes han investigado en los diferentes conceptos que mandé a investigar, uno de ellos está lo que es la microbiología, que es una ciencia que se encarga de estudiar aquellos seres vivos que no podemos ver a simple vista y que se ha apoyado en dos aspectos importantes, como lo es el uso del microscopio y el de técnicas de cultivo que se han ido perfeccionando a través del tiempo. La microbiología, Collier la divide en la historia, la divide en 4 fases: la primera fase, la segunda fase o primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y el cuarto periodo. ¿Okay? La primera fase o el primer periodo es la fase especulativa. En esa fase, como su nombre lo dice, se especulaba de las cosas, pero no se tenía a ciencia cierta de qué trataba, ¿okay? De qué trataban las cosas. Apenas la ciencia como tal se estaba desarrollando con los primeros científicos. Luego vino la fase, el segundo periodo, que allí sí se desarrolló un poco, o se desarrolló la microbiología, con la elaboración de los primeros microscopios, desde el año 1675 hasta mediados del siglo XIX, el tercer periodo, que fue la Edad de Oro o el boom de la microbiología. Fue desde mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XIX. Y el cuarto periodo, que va desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, que ha sido el apoyo de la microbiología con otras ciencias, con la física, química, la virología, la inmunología, genética, etc. ¿Okay? Vamos con el primer periodo o la primera fase, ese periodo especulativo. Realmente el mundo, desde que es mundo, ha sido afectado por enfermedades, se han realizado alimentos, ¿ok? Las personas se enfermaban, esas enfermedades hasta mortales, pero no se sabía de ciencia cierta cómo ocurrían. Y se han elaborado alimentos fermentados donde están relacionados los microorganismos, pero antes no se sabía cómo era la elaboración de queso o cómo lo es la elaboración de queso, leche fermentada, el vino, la cerveza, entre otros. En esa fase especulativa también se desarrolló una teoría que se llamaba la teoría de la generación espontánea. Esta teoría se basaba en que la vida surgía de cualquier cosa, ¿okay? Hasta de cosas inanimadas, objetos inanimados, es decir, que una piedra podía producir vida, eso es lo que se decía antes, pero esa idea fue refutada completamente por estos primeros experimentos que se hicieron, como lo fue el de Francisco Redi, que con un sencillo experimento, él dijo que no, que esa idea no era valedera. A él le siguieron otros autores como Spallanzani, Needham, pero el que eliminó por completo esta idea
definitiva fue Louis Pasteur con la teoría biogénica o la biotecnología, ¿okay? Con el desarrollo de la biotecnología. Louis Pasteur fue el precursor pues, de esta teoría y la eliminación por completo de la teoría de la generación espontánea. Los primeros microscopistas fueron el primer microscopio que se realizó, esa es la segunda fase que es el experimento de Reddy. Seguramente ustedes lo hicieron cuando cursaron bachillerato, un experimento muy sencillo, donde se observan 3 frascos con trozos de carne, el primero abierto, el otro con un corcho y el otro con una especie de gasa. Observamos el primer frasco donde las moscas entraban, depositaban su huevo y esto producía las larvas. La producción de las que tenía corcho, observamos que se mantenía intacta la carne, y la que tenía la gasa, observamos que las moscas por el olor se acercaban pues al frasco, ¿okay? Y hacían sus deposiciones en la parte superior. Se dio cuenta entonces pues que la vida no originaba de cualquier cosa, sino que las moscas hacían oposición sobre la muestra de carne, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y se dio cuenta con este simple ejercicio sobre esto. Luego seguimos pues con el segundo periodo, que es el de los primeros microscopios. El primero llamado microscopio simple, porque utilizaba un solo lente. Y el microscopio compuesto, luego elaborado por Roberto Haupt, se le dice así porque tiene 2 lentes, el del ocular y el del objetivo. El microscopio simple de Antony van Leeuwenhoek, un microscopio muy sencillo que entraba en la palma de la mano. ¿Okay? Él descubrió, disculpen, estamos en vivo. Él descubrió que habían microorganismos, seres muy pequeños que se podían observar con este microscopio. Él experimentó en agua de lluvia, agua estancada, las describió, hizo los primeros dibujos y a esto los llamó animáculos. Y luego vino Roberto Haupt con el microscopio compuesto, describió hongos filamentosos, describió los primeros protozoos. Observamos entonces la próxima lámina, el microscopio de Antony van Leeuwenhoek. Vean, muy sencillo, un lente y pues un tornillo que hacía de macro y micrométrico. ¿Okay? El microscopio de Roberto Haupt, el microscopio compuesto, no era electrónico como el que nosotros tenemos ahora, sino que la fuente de luz era natural, buscaba el sol con un simple espejo que se ubicaba en la parte inferior del mismo. Estos eran los dibujos de Antony Leeuwenhoek. Vean, muy sencillo, lo observó cosas alargadas, redondeadas, que se movían en forma de espiral, en forma de empalizada. ¿Okay? Y estos dibujos están hoy en día bien resguardados. Tenemos entonces el microscopio compuesto de Roberto Haupt, véanlo, bien sencillo, ¿okay? Pero que aportó muchísimo a la microbiología. Antony van Leeuwenhoek es considerado el padre de la microbiología. Este señor, que bueno, descubrimos que hay microorganismos presentes alrededor nuestro. ¿Okay? El tercer periodo o la tercera fase de la historia de la microbiología se llama la edad de oro o el boom de la microbiología. Ahí están encabezados 2 grandes investigadores como lo es Louis Pasteur y Roberto Koch. Ellos encabezan pues
la historia de la microbiología o su cristalización. Pasteur, igualmente con unos simples experimentos, él definió lo que era la fermentación y la pasteurización y acuñó los términos que hoy conocemos como aeróbicos y anaeróbicos. El siguiente experimento de Louis Pasteur, vemos que tomó un matraz, le colocó un líquido, pudo ser una infusión, un jugo, ¿okay? Vean que calentó el cuello del matraz y formó una S, llevó esto a ebullición, ¿okay? Esperó un tiempo prudencial y él observó que con el tiempo este líquido permanecía intacto, es decir, no cambió de color ni olor. Por curiosidad, colocó de un lado el matraz hasta que tocara la parte de la curvatura, esperó un tiempo y observó que en un tiempo muy corto, 24 horas, el líquido cambió de color, hubo presencia de burbujas, lo que era indicativo de la presencia de microorganismos. Con este sencillo experimento, él concluyó varias cosas. El aire que nos rodea, hay microorganismos. ¿Okay? Cuando sometemos un líquido a calor, disminuimos la carga bacteriana y aumentamos la vida útil del mismo. ¿Okay? Y que al tocar el líquido, la parte de la curvatura, se contaminaba por la presencia de esos microorganismos en el aire. Y esta técnica de calentamiento de líquidos la llamó pasteurización. O se llama pasteurización, pues gracias a el descubrimiento de Louis Pasteur. Este señor Louis Pasteur, este señor Roberto Koch. En cuanto a los avances técnicos, muchísimos. Por supuesto, el microscopio se fue perfeccionando. Los medios de cultivos también. Vean que los medios de cultivo son aquellos donde se colocan los microorganismos para que estos crezcan. ¿Okay? También tenemos las famosas cajas de Petri, que son unas placas de vidrio donde hacemos crecer a los microorganismos. Hay medios de enriquecimiento, medios diferenciales, esto lo vamos a ir definiendo más adelante. Los objetivos fueron cambiando de aumento. Hablamos de objetivos exploradores, 10X, 40X y llegamos hasta objetivos de inmersión. Gracias a la física se pudo hacer esto. ¿Okay? Igualmente, técnicas de coloración se fueron perfeccionando con el tiempo. Hoy en día los medios de cultivo se preparan y hoy ya vienen listos. ¿Okay? Antes no, antes había que con diferentes. Hoy en día, pero esos medios de cultivo son muy costosos porque son importados. Vean también las tinciones, o sea, cómo diferenciar un microorganismo de otro, es gracias a las tinciones. Cómo observar las estructuras o formas de los microorganismos es gracias a las tinciones, ¿no? Y se crearon diferentes colorantes, azul de metileno, la fusina, la violeta de genciana, la tinción diferencial de Siggy-Nielsen, la tinción de Gram, esta es una de las más famosas. Entonces con esa tinción se diferencian los microorganismos Gram positivos de los microorganismos Gram negativos. Aquí tenemos los avances de microscopios, gracias a Koch y sus colaboradores. Tenemos la teoría de la enfermedad desarrollada por Roberto Koch, donde él descubrió pues que los microorganismos eran causantes de enfermedades. Nos parece gracioso ahorita, pero antes no era gracioso, ¿okay?
No se sabía cómo se producían las enfermedades. ¿Ok? Él, con un sencillo, unos sencillos postulados, vean, del año 1882, él evocó o estableció estos postulados. El agente patógeno debe estar presente en los individuos enfermos, los microorganismos deben poder aislarse del huésped, los microorganismos crecidos en cultivos puros al inocularse en animales sanos inducen a la enfermedad. Y si nosotros sacamos una muestra de esos animales que se han reinfectado, encontramos el microorganismo, ¿ok? El microorganismo causante de la enfermedad. Es decir, cómo un microorganismo puede multiplicarse de un individuo, el mismo microorganismo multiplicarse en un individuo y en otro individuo, ¿ok? Aquí observamos con esta figura, vean la primera, donde dice número 1, se está extrayendo una muestra de sangre de animales enfermos. La muestra 2, el número 2, indican, vean que con técnicas de laboratorio se aisló y se identificó el patógeno. En la muestra 3, animales sanos, se les reinoculó ese patógeno de forma experimental. Y en el punto 4 observamos cómo si sacamos muestras de esos animales enfermos, vamos a encontrar que el microorganismo que aislamos nuevamente presenta las mismas características del anterior, es decir, que era el mismo microorganismo. ¿Okay? En esta edad, bueno, Koch también se fundó una escuela y de ahí numerosos científicos salieron de allí. Descubrieron otros patógenos, además de el Bacillus anthracis. Él también descubrió el cólera, la difteria, el tétano, neumonía, meningitis, peste, la sífilis, entre otros. Hasta la actualidad, esta escuela de Koch todavía funciona. En esta unidad hablo un poco sobre el desarrollo de la virología y cómo se cristalizó con el desarrollo del microscopio electrónico, y finalizo pues con la clasificación de los microorganismos, que allí le dejo para que ustedes se documenten. Y pues antes los microorganismos se clasificaban en 2 grupos nada más, plantas y animales, luego 3, luego 4, y hoy en día vemos otra clasificación, hablamos de dominios, ¿okay? Como orden superior tenemos una clasificación taxonómica, los microorganismos, o en este caso las bacterias, hay una clasificación con un manual que se llama Manual Bergey, el cual siempre está en actualización, siempre se están actualizando porque los conocimientos van avanzando y se van perfeccionando. ¿Okay? Aquí vemos 3 grandes ramas: las bacterias, las arqueobacterias y los organismos eucariotas. Y por supuesto aquí vemos los diferentes reinos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Les dije que iba a ser breve. Complementen entonces con la literatura. Muchísimas gracias.